Vamos a empezar esta mañana. Hoy tenemos eh, la oportunidad de hablar de algo que el Señor ha estado gestando en mi vida. Estoy plenamente confiado. Perdón, pero es que yo parezco, soy muy llorón, perdónenme por eso. Bueno, el Señor ha venido gestando un mensaje desde hace unos meses para acá. Y Él hoy aquí me permite poder hablar de esto. Ese mensaje, recuerdo que un día estaba hablando con Giovanni y por alguna de esas cosas se me vino la palabra Ebenecer. Y, y en esa palabra, a pesar de que sabía qué era, o tenía una vaga idea de qué significaba Ebenecer, le pregunté y Gio me dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y alguna vez por allá en octubre del año pasado, nuestra querida hermana y pastora Pili nos hablaba en un devocional también acerca de Benecer. Y esta palabra venía quedándose allí. Y ahorita que hace poco que estuvimos en Canadá, tuve la maravillosa oportunidad de poder tener ese encuentro con el Señor para entender este mensaje. Y un amigo que está hoy aquí con nosotros, un hermano, Orlando, que lo quise invitar a que viniera a escuchar esto. Él me invitó a su iglesia allá en, en Mississauga. Y bueno, pues todo estaba en inglés. Y lo que más fácil escuché y entendí fue esa palabra, Ebenecer. Y nuevamente aparecía esa palabra allí. Y bueno, pues estábamos con él, con su esposa, con mi esposa, eh, y ella le traducía a Connie, él me iba traduciendo a mí, pero todo quedó en esa palabra, en Ebenecer, en hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí nos ha servido el Señor. Y justo cuando Giovanni me pidió que hiciera la prédica de hoy, no lo dudé ni por un minuto de hablar justamente de esa palabra. ¿Alguno de ustedes no había escuchado antes esta palabra de Benecer? Todos habíamos escuchado antes hablar de esa palabra de Benecer. No, yo Sí, no la había escuchado. tú Yo no. tampoco. Sí, señor. No, Yo desde no. que me convertí la conozco. Sí, señor. Ok, no. Bueno, pues mire, anoche como a no sé, como a la 1 de la mañana, hice esto. Sí, no sé si la alcanzan a ver ahí. ¿Sí? Al frente del conjunto donde vivimos eh, está la línea férrea y me fui en la noche y llegábamos de recoger a mi hijo Camilo en el aeropuerto y paramos y fui y cogí esta piedra y le escribí la palabra ahí, Ebenecer.
¿ya? Bueno, y justamente esta roca, si ustedes la ven, bueno, no la alcanzan a ver, tiene unas capas aquí. Y resulta que es una roca ígnea. ¿Qué es una roca ígnea? Pues es una roca volcánica. Es una roca que viene desde el centro de la Tierra, ¿sí? Está en forma líquida en la lava que bota la tierra, que bota el volcán. Y luego cuando esta lava se petrifica, se convierte en roca. Es decir, es una roca que ha pasado por un proceso muy fuerte, a muchas altas temperaturas. Y quizás esto lo quiero decir porque quizás nosotros también hoy estamos aquí y el Señor ha venido estando en nosotros como en ese volcán, esa roca que hoy somos, gracias a su palabra, gracias a su evangelio, gracias a todo lo que hizo por nosotros, para que hoy podamos sentir en nuestro corazón, a través de su Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre, todo ese fruto que nos dejó. Y, y quiero decirles que entrando en profundidad sobre esa palabra, ¿sí? Entonces apareció justamente el autor de esa palabra, de esa frase. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y quiero que hoy veamos esto. En el libro de Samuel, que, no es que él haya escrito dos libros, sino que al compilarla sobre la Biblia, se hicieron dos tomos. Entonces quedó el primer y el segundo libro de Samuel. Eh, Está justamente en primera de Samuel 7, está en este versículo, está justamente los los motivos de esa palabra. Y por eso he puesto este fondo de rocas que están allí, porque hoy ese es nuestro tema central, esa roca que es Jesús. Y en primera de Samuel 7, para entrar en contexto, pues Samuel es una oración concedida, porque, porque su mamá, Ana, y, y su papá, Elcaná, es decir, Elcaná tenía dos esposas, perdón, y Ana era, digamos, como su esposa más amada, pero no había podido tener hijos. Y resulta que cada año que subían al Silo a ofrendar a Dios, a Jehová, Ana se sentía muy acongojada, muy triste, porque, porque ella no tenía un hijo, porque la otra esposa del Caná la humillaba, la hacía sentir muy mal. Y en una de esas, de ese año que fueron al Silo, donde estaba el tabernáculo, donde estaba el arca, hicieron sacrificio y Ana estaba muy triste y muy acongojada. Esto aparece en Primera de Samuel 1. Y resulta que Ana se fue y se puso a orar vehementemente
pidiéndole al Señor que le concediera tener un hijo. Y era es decir, era tan, tan profunda su oración que cuando el sacerdote Elí la vio, él creyó que ella estaba borracha, porque él veía que ella movía sus labios, pero no le escuchaba nada. Interviniendo Elí sobre la oración de Ana, le dice que se vaya a la casa porque está ebria. Y Elí le cuenta, y Ana, perdón, le cuenta que ella está triste, que ella está muy acongojada y que ella quiere encontrar gracia en el Señor Jesús para que le conceda este hijo. Y Samuel es esa oración concedida. Fue tan entregada esa oración que hizo Ana frente al tabernáculo, que el Señor la escuchó. Y Ana le hizo una promesa a Dios y le decía que si dejaba que ella tuviera ese hijo lo iba a consagrar al Señor. Y así lo hizo Ana, y así lo hizo Dios. El Señor Jehová, Él escuchó su oración. Entonces podemos ver a Ana con una cantidad de emociones, de sentimiento, de dolor, de acongoja, quizás como hemos estado nosotros en cualquier momento, con profundo dolor, con angustia. Yo he tenido momentos donde he visto a mi hija Mariana en situaciones de salud. Y la oración ha restaurado así, en ese mismo instante, la salud de mi hija. Y así hizo el Señor ese día con Ana. Y le concedió este hijo. Y este hijo fue consagrado, entregado al sacerdote Elí, después de que Ana lo tuvo 2 años. Dicen que 2 o 3 años más o menos. Se lo entregó a Elí porque esa había sido la promesa de Ana si le concedía este hijo. Entonces Samuel, que además de que es un juez, es profeta, es una oración concedida. ¿Cuántas veces nosotros creemos que con nuestra mente, con nuestra inteligencia, con nuestras capacidades, podemos alcanzar grandes cosas? ¿Cuántas veces creemos que es en nuestras fuerzas que nosotros podemos solucionar situaciones, alcanzar metas? Y nos inventamos una cantidad de cosas que están en nuestra mente, métodos, estrategias, pensando que de esa manera es que el Señor, decimos a veces, el Señor me dio esta inteligencia y esto es un don de Dios y yo lo voy a aprovechar para convertirlo en esto. ¿Y saben qué pasa? Este capítulo 7 de Samuel justamente viene a mostrarnos eso, porque en el capítulo 4 los israelitas, creyendo en sus capacidades y en sus interpretaciones, creyeron que llevando el arca a la pelea con los filisteos. Perdón, ¿me escuchan? Hola. Sí, señor. Ok, es que moví el micrófono y creí que no. Sí, señor. Bueno, entonces los israelitas en el capítulo 4 llevaron el arca a la guerra. Iban tan confiados. Yo creo que, bueno, esta es mi interpretación. Yo creo que ellos sintieron que porque llevaban el arca no llevaban las espadas
o no llevaban el propósito de ganar. Y en sus fuerzas y a través de su estrategia, creyeron que iban a ganar esa guerra con los filisteos. Y ese día murieron más de 30,000 israelitas en esa batalla. Y lo peor de todo es que perdieron el arca. Porque se fueron en sus fuerzas, porque se fueron con la convicción de que en su estrategia estaba ya solucionado todo. Y tenían mucha fe y creyeron que con esa fe y llevándose el arca, ¿sí?, iban a vencer a los filisteos. Y resulta que, pues, no sé si de pronto han escuchado hablar de la era del bronce, de la era del hierro, de estas diferentes etapas que digamos, histórica y prehistóricamente han marcado a la humanidad. Y resulta que justo los filisteos aparecen como los principales desarrolladores de la era del hierro. Entonces su maquinaria de guerra era mucho más fuerte. Por eso era que ellos sometían a los israelitas, ¿sí? Y por eso esta fuerza que tenían los filisteos, o estas espadas y todo esto que se habían inventado, les daba una supremacía militar sobre los israelitas. Pero, ¿qué significan los filisteos para nosotros el día de hoy? Sabiendo que está esa tecnología, que estaba en ese momento, digamos, lo que hoy puede ser el Internet de las cosas, lo que puede ser hoy el blockchain, o todas estas terminologías de última generación en lo que tiene que ver en tecnología. En esa época era el poder fundir el hierro y convertirlo en herramientas bélicas, en herramientas de vida, y esa era la mayor tecnología que había en ese momento, ¿sí? Y esa era la principal amenaza que tenían los israelitas. Entonces, yo leía este versículo de Samuel y encontraba que justamente los filisteos representaban hoy, o representan hoy, esa amenaza que tenemos en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Esas cosas en las que creemos que podemos confiar para que nuestra mente y nuestras capacidades son las que pongamos por delante ante las diferentes situaciones o circunstancias de la vida. Esos filisteos significaban ese tropiezo que tenían los israelitas al encontrarse en ese territorio. Y justamente en el versículo 1 y 2 vamos a encontrar que Samuel guía a la nación al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, los filisteos se habían quedado, perdón, paso ya a esta parte porque quiero decir que los filisteos para nosotros hoy significan toda esta cultura, todas estas circunstancias que tenemos a nuestro alrededor, que a veces pueden ser nuestros aliados para hallar soluciones a muchas situaciones de la vida, pero no son la gran solución, ¿sí? De hecho, lo que quiero entrar a decir en esta parte, de que el arca llega a Kiriat Jearim, es porque en esa batalla que perdieron los israelitas y perdieron el arca, los filisteos se quedaron con el arca. Pero eso para ellos fue un problema terrible, porque donde quiera que llegaba el arca, estos filisteos, estos pueblos, sufrían de tumores, se enfermaban y tuvieron como 6 meses ese arca dando vueltas por diferentes ciudades
hasta que decidieron entregar ese arca nuevamente a los israelitas porque eso les estaba causando problemas. Y aquí en el capítulo 7, en el versículo 1 y 2, justamente deciden los israelitas llevar el arca a Kiriat Yarim. Entonces dice, vinieron los de Kiriat Yarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Yarim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces, el arca regresó a Israel, al pueblo israelita, y llegó justamente a esta ciudad, a Kiriat Yarim. Y aquí hay algo muy importante, porque resulta que Kiriat Yarim era un pueblo que pertenecía a una región, es decir, cuando Moisés llegó hasta la tierra prometida, los israelitas vinieron, estaban todos juntos y el líder era Moisés. Luego Moisés muere y queda Josué, y Josué entra a la tierra prometida, ¿sí? Y en esta parte, en Kiriat Yarim, era una región, un pueblo que pertenecía a los moabitas. Estos moabitas no tenían, conocían que Josué venía arrasando todas las poblaciones y ellos se inventaron una estrategia para confundir a Josué y se vistieron con ropas harapadas, metieron en sus mochilas pan que estaba ya fermentado, dañado, y salieron en pos de Josué. Y les dijeron que ellos eran moabitas y que ellos vivían muy, muy, muy por allá, muy lejos, que vivían tan lejos que sus sandalias cuando salieron eran nuevas y mire cómo están gastadas, y sus vestidos y el pan se había dañado, estaba mohoseado, ¿sí? Y que ellos querían hacer paz con Josué. Entonces, Josué les perdonó la vida. Y lo que hizo fue que los moabitas vinieron a trabajar en el templo. Pero ¿qué sucede allá en Kiriat Yarim? Resulta que esa tierra donde llegaron, donde vivían estos moabitas, ¿sí? Es la tierra que Josué le da a la tribu de Dan, ¿sí? Y esta tribu de Dan, que estaba allí en Kiriat Yarim, eh, después de que muere Josué, que todas las tierras quedaron repartidas, pues esta tribu decide irse de allí. Estaban cerca de los filisteos, estaban amenazados por ellos y ellos decidieron huir de allí. Entonces aquí hay dos cosas. Llevaron el arca a Kiriat Yarim y llegó a una tierra donde habitaron unos que no eran israelitas. Entonces el arca llegó donde estos que no era el pueblo elegido y el arca estuvo allí. Nosotros no somos o no fuimos ese olivo seleccionado, ese olivo separado de Dios para su pueblo, pero sí fuimos injertados. ¿Qué significa esto? Que las promesas de Dios nos fueron dadas a nosotros también como olivo insertado. Y aquí estaba llegando el arca a una ciudad donde Josué había decidido perdonarle la vida a unas personas y habían decidido trabajar en el templo. Es decir, estaban recibiendo el arca a pesar de no ser israelitas, así como nosotros estamos recibiendo hoy
la promesa de Dios de que un día seremos transformados en cuerpos glorificados, de que un día seremos su quejilá, seremos su novia. Y somos esa rama de ese olivo injertado. Y ahí hay algo también importante. El arca llega a Kiriat Yarim, donde Josué le había dado a la tribu de Dan para que vivieran. Y estos decidieron huir. Y resulta que el arca llega allí, donde ellos no quisieron vivir. Es decir, ellos despreciaron ese regalo. Ellos vivieron una circunstancia, como la circunstancia que quizás hoy tú y yo estamos viviendo, y en la que decimos de pronto, mejor vámonos, mejor huyamos, mejor dejemos a esto allí y vámonos para otra parte. Y eso hicieron los de Dan, y luego el arca llegó allí. Pero ¿qué pasó con la tribu de Dan? La tribu de Dan se fue más hacia el norte, y resulta que es la primera tribu que es invadida por los asirios. Y es la primera tribu que empieza a consagrar a ídolos, empiezan a ser idólatras. La idolatría de Israel entró por la tribu de Dan. Esa tribu que no quiso quedarse allí. Esa tribu que vio ese peligro de los filisteos y decidió huir porque no confió. Y es esa tribu por la que empiezan los problemas de Israel con toda su idolatría. Y eso quizás pudo haber sido algo que yo me acuerdo antes de convertirme, antes de haber conocido al Señor Jesús. Me acuerdo que había una palabra que me decían, es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y me acuerdo que cuando empecé a conocer de la palabra, encontré que esa frase no existe en la Biblia. No existe ninguna parte de la Biblia donde Dios haya dicho, ayúdate que yo te ayudaré. Y era algo que, digamos, de alguna manera cultural se ha repetido y se viene repitiendo. Y quizás la tribu de Dan encontró en esa invasión que quizás adorar a otros dioses les iba a ayudar con la cosecha o les iba a ayudar porque veían que ellos también lo hacían y empezaron a hacer esta idolatría. Y esa idolatría fue la que trajo todos los problemas. Entonces yo quiero hacer un paralelo en esto porque el arca llega a la ciudad de Kiriat de Yarim y ahí hay un pueblo que no se merece tener ese arca porque no es israelita. Hoy la palabra de Dios está llegando a nosotros, que no nos merecemos su perdón, no nos merecemos su misericordia, pero Él nos justifica, pero Él nos recibe en su corazón. ¿Y cuántos que hoy están en Cristo toman decisiones por sus vidas, apelando a su raciocinio, a sus habilidades, y abandonan esa ciudad donde un día va a estar la presencia de Dios? ¿Mm? Y resulta que el arca llegó a Kiriat Yarim, pero pasaron muchos años, pasaron 20 años, y no hubo ningún cambio en el pueblo israelita por haber recuperado el arca. ¿Por qué? Porque tenían de pronto todavía el dolor de haber perdido esa batalla donde perdieron el arca. O porque cuando el arca llegó, la devolvieron los filisteos, unos habitantes abrieron el arca y miraron adentro y más de 50,000 también allí murieron.
y quizás estaban temerosos y quizás habían perdido algo de su fe, pero pasaron 20 años que el pueblo israelita había recibido y había recuperado el arca, pero su corazón todavía no lo había recibido. El arca estaba allí, pero ellos no estaban allí en su corazón con el Señor. Por eso se lamentaban. Y en el capítulo 3 y 4 vemos que Samuel predica el arrepentimiento tanto externo como interno. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová y quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel, perdón, que estoy viendo acá. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Aquí hay tres cosas que Samuel le pide al pueblo de Israel. Número uno, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová y quitar los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Entonces, lo primero que les pide es que se arrepientan, pero que se arrepientan de todo corazón. Y ahí hay dos arrepentimientos, como dice el título. Un arrepentimiento externo y otro arrepentimiento interno. Ese arrepentimiento externo, obviamente, es que quiten esos dioses ajenos. Y ese arrepentimiento externo lo podemos, digamos, es fácil evidenciarlo. Y la pregunta hoy para nosotros es: ¿cuántas cosas alrededor de nuestras vidas son ese Baal, son ese Astarot? ¿Cuántas cosas externas son las que hoy perseguimos? Bueno, Baal, bueno, aquí ahorita hablamos de Baal. Astarot es una diosa y es la diosa de la fertilidad y la diosa de la lluvia. Y como decía ahora, es posible que cuando los de la tribu de Can empezaron con la adoración a estos dioses, quizás lo hicieron por tener una mejor cosecha, por abundancia. Por eso que hoy llamamos el evangelio de la prosperidad, porque damos cosas esperando recibir a cambio el doble. ¿Sí? ¿Cuántas cosas hoy nos convierten en idólatras? Una casa, un carro, una profesión, un bien, una empresa. ¿Cuáles son esas cosas que nos quitan nuestro tiempo, nuestros pensamientos dedicados a Dios para este tipo de actividades?
¿Cuántas cosas son esos Astarot y esos Baal que tenemos en nuestra vida hoy? Porque no tenemos santos pegados en la pared ni estatuas, pero en nuestra vida, ¿sí? Y hoy podemos decir, listo, me desapego de todo eso. Y eso puede estar como un arrepentimiento externo. Pero miremos adentro de nuestro corazón, ¿sí? Samuel les dijo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. ¿Qué es volver a Jehová de todo corazón? En Proverbios 4, más adelante, nos dice el rey Saúl, eh, guardad vuestro corazón. A ver, ¿alguien me puede ayudar a recordar? Porque de toda cosa guardada, guardad vuestro corazón, porque de ella emana la vida. ¿Sí? Puedes buscarlo por allí. Sí, en Proverbios 4, por favor. Perdón que se me acabó este. Entonces, dice, creo que lo tengo por aquí. Ya. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová y quitas los dioses ajenos. Ahí Samuel hizo un llamado a la nación a arrepentirse. Y ese arrepentimiento interno dice así, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Porque de él emana la vida. Proverbios 4:23. Entonces, ¿qué nos estaba pidiendo Samuel hoy aquí, como le pidió a los israelitas en esa época? Que tengamos cuidado donde ponemos nuestro corazón, porque el corazón es fuente de vida. Y por eso el corazón no se debe poner en todas partes. Este corazón debe ser cuidado. Y aquí quiero nuevamente recordar a mi hermano Orlando, porque me habló del Salmo número 1 y dice, se cuida como un árbol plantado junto a agua de corriente, junto a agua de corrientes de aguas vivas, como dice el Salmo número 1. Él es esa fuente de agua viva y nosotros somos ese árbol plantado al lado de ese río, nutriéndonos única y exclusivamente de esa agua viva. ¿Alguien me puede decir quién es esa agua viva? ¿Hay entre ustedes alguno que pinche en ese micrófono y me diga quién es esa agua viva donde nosotros como Jesús, árboles? Amén, Jesús, amén, Jesús, amén. Jesús. Por eso es preciso estar muy alerta a todo lo que permitimos entrar y atesorar en nuestro corazón. Porque como los de Dan, que atesoraron en su mente y en su corazón la esperanza de un lugar nuevo, huyendo de la vida que el Señor les había puesto delante. Y encontraron idolatría y encontraron invasión.
Es en nuestro corazón, es en nuestro tiempo, a veces en nuestro dinero, que empezamos a minar nuestro corazón y empezamos a darle el tiempo y el dinero a cosas que no son las que debemos preservar y guardar para nuestro corazón. Porque nuestro corazón es donde emana esa vida. Y a lo que nosotros le dediquemos tiempo. Pensemos un momento cuando nos levantamos por las mañanas, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo que ocupa nuestro tiempo? Y como ya lo hemos hablado aquí muchas veces en otras prédicas, donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. Por eso Samuel le pide al pueblo de Israel que de todo vuestro corazón se vuelvan a Jehová, porque solo en Jehová es que emana la vida. Y entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. El capítulo 5 y 6, entonces aquí nos dice que y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Por qué Samuel los reúne en Mizpa y no los reúne en Silo? Ya no está ni el tabernáculo ni el arca en Silo. Mizpa es una ciudad donde justamente muchos años atrás, Labán y Jacob habían hecho un pacto. No sé si recuerdan por allá en Génesis, cuando Jacob sale huyendo de su suegro Labán, porque llevaba 20 años, y qué coincidencia otra vez, 20 años. Jacob llevaba 20 años, primero 7 años trabajando por su esposa con la que se había casado, que no era la que amaba, sino otra que el papá le cambió. Y luego cuando Jacob se enteró de esto, pues él no quería dejar a Raquel y tuvo que trabajar otros 7 años por la otra hija. Y ya cuando había trabajado sus 14 años en la casa de Labán por sus dos esposas, tuvo que trabajar 6 años más para poderse ahorrar y llevarse algo con sus esposas. Y por allí hicieron un acuerdo de que los becerros que salieran negros, los que salieran manchados, los que salieran blancos, ¿sí? Eran los que podía Jacob llevarse. Y Jacob, después de 20 años, pues decidió huir y se lleva a sus esposas y se lleva a su rebaño. Y justo allá en Mizpa es donde Labán alcanza a Jacob y le dice que, bueno, realmente Labán iba a quedarse otra vez con sus hijas y con todo, capaz que iba a matar a Jacob, pero la noche anterior Dios se le presentó a Labán y le dijo que cuidara y respetara la vida de su patriarca Jacob. Entonces, ese día y en ese pueblo, en esa región, Labán y Jacob hicieron un montículo de piedras donde se pusieron de acuerdo y Labán se regresó nuevamente a su tierra y Jacob se fue justamente hacia Canaán. Entonces, es ahí en Mizpa donde Samuel reúne al pueblo de Israel.
y les dijo que él iba a orar por ellos, que iba a orar a Jehová por ellos. Y todos se reunieron allí. Y lo primero que hicieron fue que sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Pues esta agua, si ustedes saben, esa zona es muy desértica, pues el agua es un bien muy preciado en el desierto, ¿sí? Y derramarla justamente para empezar estas oraciones era decirle al Señor que no hay nada más importante que Él, que no existen mis posesiones, no existen mis bienes, no existe nada de lo que hay aquí material que pueda ser más importante que nuestro Señor. No hay nada más importante que Dios. Y por eso ellos derraman esa agua delante de Jehová. Y no solamente hicieron esto, también ayunaron. ¿Qué es ayunar? Es conectarse con Dios, es dejar esas cosas materiales, es decirle a nuestro cuerpo que no es lo más importante, porque lo más importante es Él. Y cuando ayunamos, lo que hacemos es conectarnos, ponernos en comunión con Dios por encima de nuestras necesidades vitales. Y es decirle a nuestro cuerpo que es esa vasija de barro, que hay un alfarero que puede derrumbarla, que puede quebrarla y puede volver a construirla y volver a hacerla mejor. Como quizás hoy todas nuestras situaciones, nuestras angustias, nuestras penas o cualquier situación por la que estemos pasando, ¿sí? Ahí está Jehová, como decía el alfarero. Y ahí está tu sufrimiento, o ahí está tu dolor, ahí está tu enfermedad, ahí está tu situación. Diciendo el Señor que Él es más grande que esos problemas, que Él es más grande que esa agua que puedas tú necesitar hoy para vivir. Que es a Él que debemos consagrarle absolutamente todo lo nuestro. Por eso los israelitas de corazón en ese momento entran en arrepentimiento y por eso confiesan que contra Jehová han pecado. Yo confieso que he pecado. Yo soy un pecador. Soy parte de ese olivo injertado, pero solo por la gracia de Él. Solo porque a Él le plació que en mi corazón llegara su palabra, que a mi vida llegara Él, que su Espíritu Santo habitará dentro de mí. Y en este versículo nos está mostrando una vez más, yo no sé, aquí Samuel 7 es como la página 356 de la Biblia. O sea, Dios lleva hablándonos 355 páginas antes acerca de todo lo que Él es capaz de hacer por nosotros. Desde que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él puede hacer contigo, conmigo, absolutamente todo. Es solo en Él que nosotros debemos centrar nuestras esperanzas. Es solo en Él que nosotros debemos centrar nuestras vidas. Es solo en Él que encontramos ese camino de verdad para nuestras vidas. En el capítulo 7 dice la amenaza filistea. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Nuevamente los filisteos, nuevamente esas amenazas
que diariamente tenemos en nuestra vida. La concupiscencia, la vanagloria de la vida, el erotismo, todas las cosas que están a nuestro alrededor. Todo eso que está allí, presente en la cultura, como esos filisteos, esperando ver al pueblo de Israel en una o en otra circunstancia para ir a atacar. Y una vez más, el pueblo está arrepentido, el pueblo está llorando, el pueblo está gimiendo, está orando, está de rodillas, está pidiéndole a Dios, como estamos nosotros hoy aquí. Y quizás al terminar esta prédica de hoy, vamos a salir y allá vuelven y nos aparecen los filisteos, y nos aparecen los Baales, y nos aparecen las Astarot, queriendo estar todo el tiempo minando nuestras vidas. Y diciendo, yo empecé el día y oré al Señor, y aquí está mi arca, y aquí estoy yo. Pero, ¿qué pasa en nuestra mente? Volvemos a nuestras preocupaciones, volvemos a nuestro trabajo, volvemos a nuestro día a día. Y ese corazón que debemos preservar, ese corazón que debemos cuidar, volvemos y se lo entregamos a ese Dios dinero, a ese Dios cosas materiales, no sé, cualquiera que sean las debilidades que tenemos, una serie de televisión, un programa, un hábito, una tecnología, un celular, no sé, cualquiera de estas cosas que atrapan nuestro tiempo, las redes sociales, vuelven a estar allí, porque se va a acabar este devocional, se va a acabar este momento con el Señor, y los filisteos, los Baales y los Astarot van a seguir queriendo minar nuestras vidas, minar nuevamente nuestro corazón. Y así están haciendo los filisteos en este versículo 7. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces mira, aquí hay dos paralelos. En el capítulo 4, cuando los israelitas fueron a pelear con los filisteos y llevaban el arca, iban llenos de confianza, iban llenos de fe, iban confiados de que llevaban el arca y que iban a ganar. Pero no fue así. Y muchas veces también nos pasa a nosotros en la vida, que vamos confiados, creemos que el Señor está con nosotros y las cosas no salen como nosotros esperamos que salieran. Pero no salieron como nosotros esperábamos, así como la tribu de Dan esperaba que le dieran un territorio más lejano de los filisteos, y de nada sirvió que estuvieran por allá más lejano de los filisteos, porque igual entró los Baales y los Astarot y entró la idolatría. Y por allá entró, como dijimos ahora, la invasión de los asirios. Entonces, hoy y en este versículo 7, los israelitas están llenos de temor porque vienen los filisteos. Quiere decir que su fe ya no es tan grande como cuando fueron con el arca. Es quizás más chiquitita. Pero es así como te la pidió Dios. Que así sea como ese granito de mostaza. Le vas a decir a esa montaña, muévete. Y esa montaña se moverá. El versículo 8 y 9. Samuel dirige a la nación hacia la victoria. Y Samuel ora por la nación. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó.
¿Qué diferencia? Están viniendo los filisteos. Está viniendo esa situación a tu vida. Está viniendo ese compromiso grande. Está viniendo esa cuota de la casa, ese arrendamiento. Está viniendo la universidad de tus hijos. No sé, está viniendo ese compromiso grande a tu vida hoy. Entonces yo soy ingeniero, soy esto, soy lo otro, voy a hacer esto, voy a trabajar. Claro que hay que hacerlo. Claro que debemos trabajar, claro que debemos aprovechar nuestros dones. Pero si tenemos esa confianza así de chiquita, como ese granito de mostaza, el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Y allí los israelitas, en vez de coger sus espadas y salir y pelear, ¿qué hicieron? En vez de apelar a su conocimiento, o sea, me estoy hablando a mí, en diferentes situaciones en las que he creído que en mis fuerzas, en mis manos, en mis capacidades, voy a solucionar las cosas. Y tenía un hueco de... Yo no estoy oyendo. Que creo que le di... ¿Aló? Ya, volvió. ¿Aló? Ya, ya. Sí. Ya, Es ya. que si toco este señor rojito que está aquí, negrito, me silencia. Entonces, cuando creo que es en mis fuerzas, cuando creo que soy yo, que es mis capacidades, que es mi estrategia. Ok, vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo de esta manera. Y le pongo mi manera. Pierdo el arca, pierdo vidas, pierdo lo más preciado. Pero hoy, allí, en este versículo 9, en el versículo 8, perdón, los israelitas con una fe más pequeña, así como el granito de mostaza, pero creyendo en Jehová, le pidieron a Samuel que no cesara de clamar. Y yo te digo hoy, no ceses de clamar por restablecer ese hogar. No ceses de clamar por la conversión de ese ser amado. No ceses de clamar por ese hijo que quieres que esté a los pies del Señor. No ceses de clamar por esa salud, por todo lo que estás buscando para tu vida y que sabes que el Señor te va a dar. No ceses de clamar, no ceses de orar, porque la oración es realmente la que tiene poder. Ese corazón arrepentido y afligido de Ana fue el que pudo escuchar el Señor Jesús y le concedió ese hijo que no tenía. Por eso decíamos al principio que Samuel es esa oración concedida. Por eso decimos que esa oración que tú estás haciendo hoy va a ser una oración concedida. Eso que tú estás rogando al Señor de rodillas, humillándote, teniendo claro que no es en tus fuerzas, que no es en mi fuerza, Marco. Es una oración concedida. ¿Y por qué esa oración es concedida? Cuando somos pecadores, cuando somos carnales, cuando somos débiles, cuando vivimos en esa rayita donde está lo espiritual y lo material
Y el domingo en la mañana nos pasamos a lo espiritual y después del mediodía a lo material. Cuando estamos en la oración y luego en la ira y somos intolerantes y somos prejuiciosos, cuando creemos que tenemos la razón en nuestros discernimientos y podemos con el dedo señalar al otro y decir tú tienes la culpa, yo tengo la razón. ¿Por qué a pesar de todo eso nuestras oraciones pueden ser oraciones concedidas? Pues aquí está, por lo que está haciendo Samuel en ese momento. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Aquí está la razón por la que Jehová le oyó. Cuando dice que tomó ese cordero de leche, estamos hablando de un becerrito pequeñito que todavía no es capaz de buscar su propio alimento, que tiene que pegarse de la teta de su madre para poder tener alimento. Ese cordero indefenso, ese cordero que aún está apenas descubriendo la vida, pagó por nuestros errores, pagó por eso que tú y yo hacemos después de que salgamos de aquí y volvamos a señalar y a juzgar. Ese cordero de leche pagó por esa idolatría de los israelitas. Y ese cordero de leche pagó por mis pecados, pagó por mis culpas, pagó por esos 49 años que me demoré, duro de corazón, en permitir. Que el Señor llegara a mi vida. Ese cordero de leche fue el que fue sacrificado en holocausto para que el Señor escuchara nuestras oraciones. Y cuando esos filisteos iban para allá, viendo esos israelitas arrepentidos, esos filisteos no sabían, pero esa batalla ya la tenían perdida. Porque ahí estaban ahora arrepentidos, limpios de corazón, dejaron los Baales y entendieron que solo en Jehová tienen salvación. Solo en Jehová tenemos salvación. Y allí Samuel, quizás ya no como juez, sino ahora como profeta, nos estaba profetizando acerca de ese cordero que iba a derramar su sangre. Iba a derramar su sangre por mí y por ti. Y por todos los que están a nuestro alrededor que aún no se han convertido, pero que están dentro del propósito del Señor. Jehová pelea por Israel, así como Jehová pelea por ti y por mí. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba, pero que esto no me está dejando. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. En Mizpa no estaba el arca. A Mizpa llegaron los filisteos.
Pero en Mizpa estaba el pueblo de Israel arrepentido. En Mizpa estaba el pueblo de Israel con ese granito de mostaza, con esa fe así chiquita y temerosa. Y con ese cordero inmolado. Los israelitas ya habían ganado esa guerra. I really want the No. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y tengo que confesarles que para mí también Ebenezer había sido: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y esa es la frase que dijo Samuel: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero Ebenezer pues realmente significa piedra de ayuda, piedra de auxilio. Y la pregunta de hoy es: ¿quién es esa piedra de ayuda? ¿Quién es esa piedra? Esa piedra de ayuda, esa piedra de auxilio está aquí atrás. Voy a ponerla aquí para que se vea. ¿Puedes ampliarla, amor? No, pero que se vea el Cristo de la ahí. Entonces, ¿quieren decir conmigo quién es esa piedra de ayuda? ¿Quién es esa piedra de auxilio? Cristo. Cristo. Él es el único. Es el de... No, está todo cerrado. Esa piedra de ayuda, esa piedra es Jesús el Cristo. Y yo quisiera, ya para ir terminando, que así como hoy hemos querido reconocer esos filisteos que están allá afuera, esos Abal y esos Astarot que están a toda hora minándonos, yo quiero que también reconozcamos esos Ebenezer que hay en nuestras vidas. Yo quiero que miremos a nuestro alrededor y veamos ese hogar que tenemos. Veamos esa esposa, esos hijos. Veamos esa salud. Veamos ese aire que respiramos. Y reconozcamos en cada uno de todo lo que hay a nuestro alrededor, ese Ebenezer. Ese hasta aquí nos ha ayudado Dios. Porque ese Ebenezer vive constantemente en nuestras vidas. No importa si hoy estamos enfermos o si hoy estamos saludables. No importa si hoy tenemos deudas o si hoy tenemos solvencia económica. No importa si hoy estamos padeciendo una situación angustiosa con algunos de nuestros familiares o amigos. O hoy estamos en gozo y en paz por la familia que tenemos.
Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y esa roca que es Dios, esa roca es Jesucristo. Esa piedra que fue desechada por los hombres. En primera de Pedro 2:4 dice, acercándose a él, Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, vamos a terminar este día reconociendo, buscando esos ebenecer, esas piedras que dan testimonio de que Dios nos ha ayudado. Y pongámonos en el centro de nuestras vidas. Porque debemos recordar que Él por gracia nos ha ayudado. Y debemos recordar que son sus oraciones. Y escuchaba una frase justamente acerca de la oración. Y decía que si tú crees hoy, porque es que a veces nos encontramos con personas que tienen situaciones y nosotros ofrecemos orar por esas situaciones. Y hay personas que nos dicen, no, es que no necesito oración, yo necesito es una ayuda, necesito es esta, que me resuelvan esta situación. En estos días estábamos en un evento con una fundación y nos encontramos a una persona que tiene muchos problemas, muchas situaciones. Y él escribía en el chat enojado porque no le habíamos ayudado de la manera que él esperaba que lo hiciéramos. Y hay personas que desechan la oración. Y cuando una persona piensa que tiene un problema y que ese problema Dios no te lo puede resolver, tenemos que entender que el problema que tenemos es más grande de lo que creemos. Si yo tengo un problema hoy, una situación, y no tengo fe de que en Dios lo puedo resolver, pues entonces el problema que tengo es un problema más grande de lo que yo creo. Y ese problema es que no tengo fe en el Señor Jesús. Porque si tengo fe en Dios, yo voy a hacer con mis manos y con mi mente y con mi cuerpo todo lo que está en mí, pero es en el Señor que se van a resolver. Es cuando Él lo diga. Y a veces oramos y esperamos algo del Señor y no nos llega, pero porque nosotros creemos que lo que en ese momento el Señor tiene que darnos es lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero no es eso lo que el Señor en ese momento quiere para ti. Por eso hay una diferencia entre ir a pelear con esa gran fe y con el arca creyendo que ya solucionaste y no te llegó, que es solucionar con arrepentimiento, con fe y con oración, sabiendo que tenemos a Cristo, esa piedra desechada, esa piedra que el Señor nos entregó, porque Él vino y se manifestó en carne en nosotros y ya pagó por nuestros pecados y ya pagó por nuestras culpas. Y hoy su evangelio que debemos profesar es el que nos da la fuerza para que en oración, para que en nuestra vida, como los israelitas, con temor y con fe, creamos que ese cordero inmolado va a llevarnos en ese plan perfecto del Señor Jesús. Muchas gracias, todos mis hermanos, por estar hoy aquí.
Gracias porque me han permitido estar hoy aquí sentado donde siempre está nuestro pastor Giovanni y haber podido traer este mensaje. Para finalizar en este capítulo 7, lo último que hace Samuel es seguir recorriendo las diferentes ciudades de los israelitas y juzgándolos. Y al final él termina en Rama, que es su ciudad natal, que es donde vivían sus padres, y él allí construye un altar desde donde ora y pide por el pueblo todos los días. Israel, durante todo el tiempo de Samuel, no volvió a tener invasión de los filisteos. De hecho, Samuel luego le piden a Samuel que necesitan un rey, y allí viene viene Samuel, y luego viene David y Saúl, y la historia continúa para los que quieran seguir leyéndola, que es apasionante. Como me decía mi amigo Orlando que está acá, el Antiguo Testamento, la Biblia, la lees y es como una cebolla que tiene muchas capas, y cada vez que la lees vas encontrando nuevos tesoros. En lo último que hizo Samuel en el capítulo 7 fue crear un altar. Y con esto, y es mi interpretación, él nos está invitando a que en este cuerpo, que es ese altar del Señor Jesús, nos pongamos de rodillas y oremos por él, y oremos por todas nuestras penas, dolencias, por todos nuestros beneficios y retribuciones que el Señor nos da. Y tengamos en nuestro hogar ese lugar sagrado, ese altar donde nos ponemos de rodillas y hablamos con él, como lo hicieron todos los israelitas para vencer a los filisteos, para dejar a los Baales y a las Astarot. Y pensemos que en el lugar donde estamos hoy, es en el lugar donde el Señor quiere que estemos. Y lo que estamos haciendo hoy es parte de ese plan perfecto del Señor, independientemente de las circunstancias, de lo que veamos o de lo que no veamos. Que el Señor Jesús nos siga bendiciendo.